Buenas noches a todos. Buenas noches. Vamos a dar inicio. El día de hoy estamos iniciando con 31 participantes. Para continuar con nuestra clase de gestión del conocimiento, hoy veremos herramientas clásicas, herramientas de la gestión del conocimiento en la investigación. Vamos a tener en nuestro primer módulo la conceptualización de las herramientas de gestión del conocimiento, la importancia en investigación científica y los beneficios de organizar, aprender, compartir e innovar. Y en nuestro tema 2, las herramientas clásicas en la gestión del conocimiento y su potenciación con el uso de la IA. Y tenemos el módulo teórico donde vamos a ver nuestro diagrama de causa-efecto o espina de pescado de Ishikawa, el diagrama de Pareto y el histograma o diagrama de distribución de frecuencias. Luego nuestro receso y tendremos después el diagrama de dispersión o diagrama de correlación o bivariante, la hoja de recolección de datos, los gráficos de control y la ruta crítica. La gestión del conocimiento requiere herramientas que permitan organizar la información, analizar los problemas, identificar los patrones y sobre todo transformar los datos en conocimiento útil para el aprendizaje y la toma de decisiones. Entonces, en esta sesión vamos a comenzar comprendiendo qué son las herramientas de la gestión del conocimiento, su importancia dentro de la investigación científica y los beneficios que aportan para organizar, aprender, compartir e innovar. Posteriormente vamos a estudiar algunas de las herramientas clásicas más utilizadas en la gestión del conocimiento, analizando no solo sus fundamentos, sino sus aplicaciones y también cómo se pueden fortalecer mediante el uso de la inteligencia artificial. Esto para ampliar sus capacidades de análisis, interpretación y la generación del conocimiento. Entonces, para iniciar, vamos a reflexionar sobre la siguiente pregunta. ¿Cómo pueden las herramientas de gestión del conocimiento ayudarnos a transformar datos e información en conocimiento útil para investigar y para tomar mejores decisiones? Alvin Toffler nos dice que los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Entonces, esta frase nos destaca que el conocimiento ya no puede entenderse como algo fijo. En una época en la que estamos ante cambios acelerados, la verdadera capacidad profesional está en actualizar lo que sabemos y adaptarlo a los nuevos contextos. Y entonces, desde la gestión del conocimiento, esto implica aprender, adquirir información útil. Desaprender significa cuestionar prácticas o ideas que ya no responden a la realidad. Y reaprender va a suponer incorporar nuevas formas de analizar, decidir y actuar. Entonces, esta idea se relaciona directamente con la clase, porque las herramientas clásicas de gestión del conocimiento siguen siendo valiosas, pero ahora todo se puede potenciar gracias a la inteligencia artificial. Y el reto entonces ahora no es abandonar lo que ya se aprendió, sino comprender cómo podemos actualizarlo para transformar mejor los datos y la información que obtenemos de estos en conocimiento que sea útil.
Iniciamos con nuestro primer tema, herramientas de gestión del conocimiento en la investigación. Estas herramientas transforman información dispersa en conocimiento útil y verificable. Las herramientas de gestión del conocimiento son recursos que nos van a permitir organizar, representar y analizar información para que sea fácil su comprensión y su aprovechamiento. La finalidad es apoyar las actividades que de otra manera pueden ser muy complejas, que pueden estar desordenadas o que pueden ser difíciles de interpretar. Y una característica fundamental de toda herramienta es que produce un entregable verificable. Y este puede materializarse en una tabla, en un gráfico, un diagrama, una matriz o un cronograma o cualquier otro producto que nos permita visualizar la información de una manera estructurada. Entonces, gracias a ello, la información deja de ser un conjunto aislado de datos para convertirse en evidencia susceptible de análisis. En el ámbito de la investigación, estas herramientas nos van a facilitar la comprensión de los fenómenos, la identificación de relaciones y sobre todo la comunicación de los hallazgos. Entonces, más que almacenar información, nos permiten transformarla en un conocimiento útil que pueda ser compartido, discutido y utilizado para poder fundamentar las decisiones que se tomen. ¿Cuáles son la importancia de las herramientas de la gestión del conocimiento en la investigación? Sin herramientas, la evidencia pierde orden, claridad y fuerza argumentativa. La investigación científica genera constantemente observaciones, mediciones, registros y sobre todo evidencia. Sin embargo, la sola acumulación de la información no nos va a garantizar que estamos generando conocimiento. Para que los datos adquieran significado, es necesario que los organicemos, que los analicemos y sobre todo que se logren interpretar de una forma sistemática. Entonces, las herramientas de la gestión del conocimiento nos van a proporcionar la estructura necesaria para poder realizar este proceso. Nos van a permitir ordenar toda esta información compleja, identificar patrones, establecer relaciones entre variables y representar hallazgos de una forma más comprensible. De esta manera facilitan que el investigador pueda construir explicaciones sólidas a través de evidencia disponible. Su importancia también va a radicar en que fortalecen la calidad y la credibilidad de la investigación. Cuando las conclusiones se sustentan en análisis estructurados y en evidencias verificables, los resultados se vuelven más objetivos, defendibles y útiles para tomar decisiones. ¿Cuáles son los beneficios para la gestión del conocimiento? Organizar el conocimiento permite aprender de él, compartirlo e innovar. Y uno de los principales beneficios de estas herramientas es la capacidad de organizar información de manera estructurada. Al hacerlo, se va a reducir la dispersión de los datos, se va a facilitar su consulta y se mejora la comprensión de situaciones complejas que van a requerir análisis detallados. Entonces, estas herramientas también favorecen el aprendizaje, ya que permiten que podamos identificar patrones, reconocer errores, detectar oportunidades de mejora y comprender mejor los fenómenos estudiados. Cuando la información se presenta de forma clara y ordenada, resulta más fácil convertirla en conocimiento aplicable. Finalmente, nos van a facilitar la transferencia de conocimiento y sobre todo la innovación. Un hallazgo
expresado mediante un gráfico, una matriz o un diagrama, puede compartirse con una mayor facilidad entre las personas en la organización. Es más fácil de ser comprendido. Y entonces, a partir de ese conocimiento compartido, surgen las ideas, surgen mejoras en los procesos y soluciones innovadoras para los problemas que tenemos, que existen actualmente en la organización. ¿Cómo estamos hasta el momento? Todo bien, pues. Todavía me faltan algunos, yo creo que están celebrando por el Día del Padre o están atentos al Mundial. ¿Un comentario? Bueno, vamos a continuar con nuestro siguiente tema, que son las herramientas clásicas en la gestión del conocimiento y su potenciación con la IA. Las herramientas clásicas en la gestión del conocimiento y su potenciación con el uso de la IA, las herramientas cambian, pero la necesidad de comprender, analizar y decidir, ese siempre va a permanecer. A lo largo de la historia, las organizaciones y los investigadores han utilizado diversas herramientas para poder comprender los problemas que se presentan, analizar la información y apoyar la toma de decisiones. Muchas de esas herramientas que se utilizan fueron desarrolladas décadas antes de la aparición de la inteligencia artificial, pero continúan utilizándose en la actualidad debido a su efectividad y a su facilidad de aplicación. Entonces, vamos a ver herramientas como el diagrama de Ishikawa, el diagrama de Pareto, los histogramas, los diagramas de dispersión, las hojas de recolección de datos, los gráficos de control y la ruta crítica han demostrado ser valiosas para organizar información, para identificar patrones, para visualizar relaciones entre una y otra cosa y facilitar el análisis de las situaciones complejas. Nosotros diariamente creo que utilizamos hojas de recolección de datos, llenamos estadísticas, la mayoría que ve pacientes tiene que tener sus fichas, entonces utilizamos todos los días más de alguna herramienta para recolección de datos. La llegada de la inteligencia artificial no va a sustituir a estas herramientas, por el contrario, va a ampliar sus capacidades. Actualmente, es posible utilizar sistemas de inteligencia artificial para recopilar información, para analizar grandes volúmenes de datos, para generar propuestas de diagramas, para identificar patrones ocultos y para acelerar procesos que anteriormente requerían una gran cantidad de tiempo y esfuerzo. Entonces ahí definitivamente la IA potencia todas estas herramientas. Y por ello, el reto actual no consiste en elegir entre herramientas clásicas o la IA, sino en comprender cómo pueden complementarse, cómo se pueden apoyar para generar un mayor valor al conocimiento que se tiene o al conocimiento que tenemos disponible o que se está generando. Nuestro subtema, el diagrama de causa y efecto. El diagrama de causa y efecto de Ishikawa o la espina de pescado es una representación gráfica en la que puede verse de manera relacional a una especie de espina central, que es una línea en el plano horizontal representando el problema a analizar que se escribe a su derecha. Y entonces el diagrama de causa y efecto, conocido como Ishikawa o diagrama de espina de pescado, es una herramienta fundamental para que podamos identificar y analizar las posibles causas de un problema. Fue desarrollado por Kaoru Ishikawa
en la década de 1960. Y este método se estructura en torno a 6 categorías principales, conocidas como las 6M. Entonces, están los métodos, las máquinas, la mano de obra, los materiales, el medio ambiente y la medición. Por eso son las 6Ms, todos empiezan con M, y esas nos permiten abordar de una manera integral las raíces de un problema o de un desafío. Y su principal aporte a la gestión del conocimiento va a consistir en transformar las percepciones, las experiencias y las observaciones que están dispersas en una representación visual que esté organizada. Esto nos va a facilitar que los equipos de trabajo, que los investigadores o las organizaciones puedan compartir conocimientos, que puedan identificar relaciones causales y sobre todo construir una comprensión más completa de una situación antes de tomar una decisión o proponer soluciones. Nos va a facilitar el análisis de problemas y sus soluciones en esferas como lo son calidad de los procesos, los productos y servicios. Entonces, el diagrama de causa y efecto, también conocido como diagrama de espina de pescado, fue desarrollado por el ingeniero Ishikawa. Ishikawa era un destacado experto en calidad y se desempeñaba como profesor en la Universidad de Tokio. Su interés principal era mejorar la calidad y esto lo lleva a desarrollar la herramienta de espina de pescado que lleva su apellido, ¿no?, para poder identificar y visualizar las causas potenciales de un problema o efecto en un proceso. Y entonces el nombre de diagrama de espina de pescado debe su nombre precisamente a la forma que tiene, que se asemeja a la estructura de la espina dorsal de un pescado. Se usa principalmente para poder identificar las posibles causas de un problema, para ordenar las posibles causas en categorías, para documentar de una manera rápida las causas, para luego poder validar con evidencia. Y entonces, cuando ya identificamos las causas, las organizaciones pueden tomar medidas correctivas y preventivas. Esto con el fin de mejorar los procesos y evitar la recurrencia de un problema en el futuro. Entonces, acá tenemos nuestro diagrama en espina de pescado, donde la cabeza va a estar representada por el problema y las causas por las 6Ms. Entonces tenemos, por eso es que parece la espina dorsal del pescado acá, y podemos tener en las espinas largas otras pequeñas espinas que van constituyendo parte del esqueleto del pescado. El diagrama de causa y efecto o diagrama de Ishikawa o de espina de pescado, como vemos, es una herramienta visual. Esta nos ayuda a identificar y analizar las posibles causas de un problema o efecto no deseado. Y su estructura, pues, se va a asemejar al pez, donde la columna central representa el efecto o el problema. Y las ramas laterales, acá, representan las diferentes categorías o posibles causas. Siempre acordarnos de las 6M. Y en la práctica, el diagrama de causa y efecto se utiliza en una amplia gama de industrias y contextos. Por ejemplo, en la gestión de proyectos se puede utilizar para identificar posibles causas de retrasos en la entrega de un proyecto. En la industria manufacturera, el diagrama de causa y efecto se utiliza para analizar problemas de calidad en la producción, para identificar las causas raíz de los defectos y nos ayuda en las organizaciones a poder mejorar los procesos y sobre todo a poder reducir costos de producción.
¿Comentarios? ¿Preguntas? Bueno, vamos a empezar con nuestra primera actividad en equipo. Acá están las instrucciones, tienen 10 minutos. Van a utilizar el prompt que les voy a compartir a continuación. Van a analizar las causas principales, secundarias y terciarias propuestas por la IA para cada una de las categorías de los 6M y van a revisar críticamente la pertinencia de las causas identificadas, la evidencia sugerida para validarlas, la matriz de priorización generada y el diagrama de Ishikawa propuesto por la IA. Entonces, nuestro producto esperado es un análisis crítico de los resultados que va a realizar la inteligencia artificial. Va a ser la validación de las causas priorizadas para cada una de estas 6 categorías, de las 6M, y el diagrama de Ishikawa, que va a ser generado con apoyo de la inteligencia artificial. Entonces, en 10 minutos van a poder concentrarse en algo importante, que es evaluar la calidad del conocimiento generado y no invertir tanto tiempo en generar el diagrama, en dibujar. Entonces, a continuación, vamos a tener acá su prompt. También le toman una foto. Van a empezar a trabajar a partir de este momento y también lo tienen en el chat. Son las 6:30. Tenemos 10 minutos. Lo organizan por grupos. Continuamos, jóvenes. Entonces, ahorita ya terminaron todos los grupos. Y aquí observamos cómo nos debería haber quedado nuestro diagrama. Y es donde descubrimos una de las principales limitaciones de la IA. Entonces, la IA es capaz de identificar causas, organizarlas, proponer la evidencia verificable, priorizarlas mediante una matriz de evaluación e incluso intentar construir el diagrama de Ishikawa. Pero el resultado final no necesariamente nos va a cumplir con los estándares técnicos, visuales o metodológicos que un especialista espera. Entonces, la generación automática del conocimiento no garantiza su calidad. La IA puede apoyar la organización, el análisis y la síntesis de información,
pero todavía requiere una supervisión humana para poder verificar la pertinencia de las causas, para poder validar la evidencia propuesta y sobre todo corregir errores de interpretación y ajustar la presentación de los resultados. Y entonces la principal enseñanza es que la inteligencia artificial no va a reemplazar al investigador, al analista o al profesional. Más bien, actúa como una herramienta que amplifica las capacidades humanas. Entonces, el valor no está únicamente en obtener una respuesta automática, sino en desarrollar esa capacidad crítica para poder evaluar, corregir, complementar y mejorar el conocimiento que es generado por la tecnología. Y entonces eso conecta perfectamente con el mensaje que llevamos desde el inicio de la sesión. La gestión del conocimiento no consiste únicamente en generar información, sino en transformarla en un conocimiento que sea útil y sobre todo que sea confiable para poder tomar decisiones. Ahora continuamos con nuestro subtema 2, el diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto, pues no todos los problemas tienen la misma importancia. Este fue desarrollado por el economista italiano Wilfredo Pareto a finales del siglo XIX. Pareto observó que en muchas situaciones un pequeño número de causas contribuye a la mayoría de los efectos. Y entonces esta idea se conoce como el principio de Pareto o el principio 80-20, que sugiere que aproximadamente el 80% de los efectos proviene del 20% de las causas. Y este diagrama de Pareto se utiliza para identificar y priorizar las causas más significativas de un problema, lo que permite a las organizaciones centrar sus esfuerzos en las áreas que van a generar un mayor impacto. Un 20% de las fuentes causa el 80% de cualquier problema. Doctor Joseph Curran. La principal utilidad del diagrama de Pareto es ayudar a las organizaciones a identificar las causas más importantes de un problema o efecto. Al visualizar los datos en forma de gráfico de barras, las organizaciones pueden identificar fácilmente las causas que tienen el mayor impacto en un problema. Y entonces esto les va a permitir priorizar sus esfuerzos y sus recursos en las áreas que generarán el mayor beneficio. Y el diagrama de Pareto es especialmente útil en la gestión de la calidad, donde nos va a ayudar a identificar las áreas de mejora que pueden tener un mayor impacto en la satisfacción del cliente, que es al que al final nos debemos. El gráfico de barras se presenta en una escala numérica absoluta y en una segunda escala que presenta una línea de porcentaje acumulado. Y entonces, el diagrama de Pareto va a combinar dos elementos gráficos principales. El primero, que va a consistir en un conjunto de barras ordenadas de una forma descendente según la frecuencia, costo o impacto de cada categoría analizada. Y el segundo va a corresponder a la línea acumulativa, que va a mostrar el porcentaje acumulado de la participación de cada categoría dentro del total observado. Y entonces esta combinación nos permite visualizar simultáneamente dos aspectos fundamentales. Por un lado, cuáles son las categorías que nos van a causar un mayor impacto individual. Por otro, ¿cuánto representan estas categorías respecto al total acumulado del fenómeno que se estudia? Por ejemplo,
Si estamos analizando las causas de retrasos en la atención de los pacientes, las barras van a mostrar cuántos casos corresponden a cada causa específica. La línea acumulativa permitirá observar qué porcentaje del problema total se explica por las causas más frecuentes. Y esta representación visual nos va a facilitar enormemente la toma de decisiones, porque transforma grandes cantidades de datos en información fácilmente interpretable. Y entonces, en pocos segundos, es posible que podamos identificar cuáles son los factores prioritarios y dónde conviene concentrar los esfuerzos para la mejora. Una anécdota interesante sobre el uso del diagrama de Pareto se relaciona con su aplicación en un restaurante para mejorar la satisfacción de los clientes. Al analizar los datos de las quejas de los clientes, el restaurante descubrió que el 80% de las quejas provenían de un pequeño número de problemas, como la falta de limpieza en los baños y la lentitud en el servicio. Y entonces, al abordar estos problemas prioritarios, el restaurante logró mejorar significativamente la satisfacción de sus clientes y aumentar la cantidad de clientes leales. Y entonces esta historia destaca la efectividad del diagrama de Pareto para identificar y priorizar las áreas de mejora que pueden tener un impacto significativo en el éxito de una organización. Y por eso es 80-20, ¿verdad? O sea, realmente las causas pueden ser muy pocas y tenemos que, por eso, buscar detenidamente, ¿verdad? ¿Cuáles son, cuáles son estas para poder dar la mejor solución? Y entonces vamos a hacer ahora una actividad individual. Esta actividad también tiene 10 minutos. Tradicionalmente, la construcción de un diagrama de Pareto requería recopilar datos, clasificarlos, calcular frecuencias, determinar porcentajes acumulados y construir gráficamente la representación correspondiente. Y aunque el procedimiento no es complejo, puede resultar laborioso cuando se trabaja con grandes volúmenes de información. Entonces, actualmente las herramientas de inteligencia artificial nos van a permitir automatizar gran parte de este proceso. Sistemas como el ChatGPT, el Gemini Cloud o plataformas especializadas de análisis pueden procesar bases de datos, clasificar categorías, calcular frecuencias y generar interpretaciones preliminares en cuestión de segundos. La principal ventaja va a radicar en la velocidad y la capacidad para trabajar con grandes cantidades de información. Sin embargo, nuevamente hay que recordar que la inteligencia artificial no sustituye el criterio profesional. Y entonces, en su actividad van a tener su información en su prompt para que puedan trabajar. Van a tener 10 minutos y vamos a ir, en 10 minutos vamos a ir de una vez presentando su análisis de la información y van a interpretar cuáles son las categorías que concentran la mayor cantidad de quejas y qué acciones priorizaría el hospital. Entonces aquí tienen su prompt. Empezamos ahorita a contar los 10 minutos. Vamos a tener 6:58. Continuamos con el histograma.
Este nos permite visualizar datos, comprender comportamientos y es una herramienta gráfica utilizada en estadística para representar la distribución de un conjunto de datos. Fue desarrollado por el estadístico británico Carl Pearson a finales del siglo XIX y este es conocido por sus contribuciones a la estadística y por desarrollar varios métodos y técnicas estadísticas, incluido el coeficiente de correlación de Pearson. Cuando los investigadores trabajan con grandes cantidades de datos numéricos, una de las primeras necesidades consiste en comprender cómo se distribuyen esos datos dentro de la población que se estudia. Y entonces los números individuales nos aportan información valiosa, pero cuando existen cientos o miles de observaciones, nos va a resultar difícil identificar patrones únicamente observando tablas de datos. Y entonces ahí viene el histograma, que es una herramienta gráfica que es diseñada precisamente para resolver este problema. Y se trata de una representación visual que agrupa los datos numéricos en intervalos o clases y nos muestra la frecuencia con la que aparecen dentro de cada rango. A diferencia de un gráfico de barras tradicional, donde cada barra representa una categoría independiente, en el histograma de barras aparecen unidas porque representan una variable continua. Entonces, eso nos permite visualizar la distribución completa de los datos y detectar tendencias que podrían pasar desapercibidas en una tabla convencional. En investigación científica, el histograma va a constituir una de las herramientas fundamentales del análisis exploratorio de datos. Y antes de aplicar pruebas estadísticas avanzadas, el investigador debe comprender cómo se comportan sus datos y verificar si presentan patrones particulares que puedan influir sobre los análisis posteriores. Y entonces, la importancia del histograma. La distribución de los datos nos cuenta una historia. Una de las principales ventajas del histograma es que nos permite observar características fundamentales de una distribución de datos. Entre ellas van a destacar la tendencia central, la dispersión, la concentración de observaciones y la presencia de valores extremos. Estas características tienen importantes implicaciones para la interpretación de los resultados. Vamos a tener un ejemplo. Dos grupos de pacientes pueden tener el mismo promedio de edad, pero distribuciones completamente diferentes. Entonces, mientras que un grupo puede concentrarse alrededor del promedio, el otro puede presentar una amplia dispersión de edades. Sin una representación gráfica adecuada, estas diferencias podrían pasar desapercibidas. Entonces, el histograma nos va a facilitar precisamente la identificación de estos patrones y nos va a proporcionar una visión más completa de la realidad estudiada. En investigación clínica y epidemiológica, esta herramienta va a resultar especialmente útil para analizar variables como la edad, el peso, la presión arterial, niveles de glucosa, colesterol, tiempos de hospitalización o cualquier otra variable cuantitativa continua. ¿Cuáles son las aplicaciones del histograma? Antes de analizar, debemos comprender los datos. Uno de los errores más frecuentes en investigación consiste en aplicar procedimientos estadísticos complejos sin realizar previamente un análisis exploratorio adecuado. Y entonces,
El histograma nos va a constituir una de las herramientas más importantes para evitar este problema. Nos ayuda a determinar si los datos cumplen ciertos supuestos estadísticos que son requeridos para análisis posteriores. De esta manera, contribuye a mejorar la calidad metodológica de la investigación y a fortalecer la confiabilidad de los resultados obtenidos. La interpretación de histogramas con inteligencia artificial. La IA nos detecta patrones. El investigador interpreta los significados. Y entonces las herramientas modernas de inteligencia artificial pueden analizar distribuciones de datos con gran rapidez y generar interpretaciones preliminares sobre los patrones que estamos observando. Por ejemplo, al proporcionar un conjunto de datos o una imagen de un histograma, la IA puede identificar si la distribución parece normal, si presenta sesgo, si existen valores extremos o si se observan posibles agrupamientos dentro de la población estudiada. Y entonces esta capacidad resulta muy útil cuando se trabaja con grandes volúmenes de información o cuando el investigador desea obtener una primera aproximación antes de realizar análisis más complejos. Sin embargo, es importante recordar que la interpretación estadística requiere contexto. Y entonces, la IA puede describir patrones matemáticos, pero corresponde al investigador determinar su significado clínico, epidemiológico o científico. Tenemos nuestra siguiente actividad individual. Tienen 5 minutos para realizarlo. Utilice inteligencia artificial para construir e interpretar un histograma de los tiempos de espera registrados. Revise si la distribución muestra concentración, dispersión, valores extremos o tendencia hacia tiempos de espera altos. Y luego responda qué decisión debería tomar la administración hospitalaria a partir de este análisis. Entonces, tenemos acá su prompt. Tienen 5 minutos. Siete veintiocho.
Entonces, a partir del análisis del histograma de tiempos de espera en consulta externa, bueno, esto es lo que ustedes acaban de realizar. Doctora, buenas noches. Francesca, Doctora, disculpe, solo que no, estoy de turno, entonces no he podido estar muy al pendiente de la clase. y no ha hecho sus actividades tampoco. Fíjese que ahorita realmente no. Lo que pasa es que sí está un poquito complicado el turno, entonces no me ha dado tiempo. Bueno, tiene que realizar sus tareas. Después paso de nuevo la asistencia. Entonces tenemos que el histograma va a transformar una lista de datos aislados en información estructurada que nos permite identificar patrones de comportamiento, niveles de concentración, dispersión y posibles problemas operativos. Entonces vamos a ir ahorita al receso. Continuamos en 10 minutos. In 3, 2, 1, go! Continuamos con nuestro subtema, el diagrama de dispersión, el subtema número 4. Este nos permite comprender relaciones y ayuda a generar conocimiento. El diagrama de dispersión va a constituir una herramienta fundamental para explorar la relación entre variables y comprender mejor los fenómenos estudiados. Su principal fortaleza va a radicar en la capacidad para transformar datos numéricos en representaciones visuales que faciliten la identificación de patrones y tendencias. La IA puede ampliar estas capacidades al permitir analizar conjuntos de datos más grandes y detectar relaciones potencialmente relevantes. Sin embargo, la interpretación científica y la validación de resultados continúan siendo una responsabilidad del investigador. El diagrama de dispersión o diagrama de correlación nos va a permitir identificar la existencia, la dirección y la fuerza de una relación entre dos variables. Entonces, el diagrama de dispersión es una herramienta que es utilizada para analizar la posible relación entre dos variables cuantitativas. Cada observación se representa mediante un punto cuyas coordenadas corresponden a los valores de las variables analizadas. Y su principal objetivo es determinar si existe una correlación positiva, negativa o inexistente entre ellas. Entonces, a diferencia del histograma, que estudia la distribución de una sola variable, el diagrama de dispersión analiza simultáneamente dos variables. Y esto nos va a permitir identificar patrones, tendencias, agrupamientos o comportamientos atípicos que pueden ser relevantes para la toma de decisiones. En gestión del conocimiento, esta herramienta facilita transformar datos dispersos en evidencia útil para comprender relaciones entre fenómenos y apoyar decisiones fundamentadas. Sin embargo, es importante recordar que correlación no implica causalidad. Una relación estadística entre dos variables no demuestra necesariamente
que una cause a la otra. Entonces ahora vamos a continuar con nuestra actividad individual. Nuevamente tienen 5 minutos para trabajarla. Primero, utilice una herramienta de inteligencia artificial para construir una gráfica de control con los datos del caso de estudio. Solicite a la IA que calcule la línea central, el límite superior de control y el límite inferior de control. Analice si el proceso de carga de la plataforma se mantiene estable o si existe algún punto fuera de control. E interprete qué pudo haber ocurrido en el partido con comportamiento anormal y qué decisión debería tomar la administración técnica de la plataforma. Nuestro producto esperado es una gráfica de control generada con apoyo de la inteligencia artificial y una breve interpretación sobre la estabilidad del proceso. Entonces aquí tienen su prompt. A partir de este momento tienen 5 minutos para trabajarlo. Recordemos que el diagrama de dispersión no responde por qué ocurre un fenómeno ni cuál es la causa principal. Responde si dos variables parecen estar relacionadas y con qué intensidad lo están. Por ello constituye una herramienta de exploración y generación de conocimiento, que posteriormente puede complementarse con otras herramientas de análisis causal. Son las 7:57. Iniciamos. Continuamos con el siguiente subtema, número 5, formulario de recolección de datos. La calidad del análisis depende de la calidad de los datos. Toda investigación científica se fundamenta en datos. Sin embargo, antes de analizar, de interpretar o de presentar resultados, es necesario recopilar información de manera organizada y consistente. Entonces, el formulario de recolección de datos va a constituir precisamente la herramienta diseñada para cumplir esta función. Se trata de un instrumento que es estructurado, que nos permite registrar la información relevante durante el desarrollo de una investigación. El propósito principal es garantizar que todos los datos sean capturados de manera uniforme, reduciendo errores y facilitando su posterior análisis. El formulario de recolección de datos puede adoptar múltiples formatos. Tradicionalmente se utilizaban formularios impresos, pero actualmente predominan los formatos digitales debido a sus ventajas en almacenamiento, procesamiento y análisis de información. Entonces, el formulario de recolección de datos, que está bien diseñado, nos permite que diferentes investigadores recopilen información siguiendo los mismos criterios. Esto mejora la consistencia de los datos y fortalece la confiabilidad de los resultados. En términos prácticos, va a constituir el puente entre la realidad observada y la base de datos que posteriormente será analizada por el investigador. ¿Alguien que pueda mencionarme un formulario de recolección de datos que utilice frecuentemente? Google Forms. ¿Sí? Yo Google Forms y Excel y otras. Sí, pero un formulario que utilicemos seguido, que nos sirve para recopilar información.
¿Alguno que se les ocurra a Historia ustedes? clínica. ¿Historia clínica? Es la más común con nosotros los médicos, ¿verdad? Ese es nuestro formulario, o sea, su nombre es historia clínica o ficha médica, pero ahí tenemos todos los datos de nuestros pacientes. Entonces, es todo lo que nos sirve a nosotros para poder hacer una investigación, para poder dar al final resultados cuando cruzamos ya variables, ya tenemos edad, tenemos sexo, tenemos diagnósticos, tratamientos utilizados, si tenemos allí peso, talla, presión, todos los datos están recopilados y lo pueden utilizar distintas personas, ¿verdad? Entonces, este es el más común para nosotros. La importancia del formulario de recolección de datos. Errores pequeños pueden producir conclusiones equivocadas. Y entonces la fase de recolección de datos suele recibir menos atención que el análisis estadístico o la presentación de resultados. Sin embargo, constituye una de las etapas más críticas de cualquier investigación. Un error durante la captura de información puede propagarse a lo largo de todo el estudio y afectar las conclusiones finales. Por ejemplo, una variable mal registrada, una respuesta omitida o una clasificación incorrecta pueden introducir sesgos significativos en los resultados. Por esta razón, la calidad metodológica de una investigación depende en gran medida se me había perdido. La calidad de nuestras investigaciones va a depender de la calidad de los procesos de recolección de datos. Y entonces, una excelente metodología estadística no puede corregir completamente datos defectuosos obtenidos durante la fase inicial. El formulario de recolección de datos va a actuar como un mecanismo de control que nos ayuda a minimizar los errores, a mejorar la estandarización y a garantizar la integridad de la información recopilada. Desde la perspectiva de la gestión del conocimiento, esta herramienta constituye uno de los primeros filtros de calidad dentro del proceso investigativo. IA aplicada en la recolección de datos. Nos ayuda a capturar mejor, a validar mejor y a analizar más rápido. Entonces, la inteligencia artificial está comenzando a desempeñar un papel cada vez más importante en los procesos de recolección de datos. Actualmente existen sistemas capaces de identificar inconsistencias, de detectar valores atípicos y de validar automáticamente determinados campos durante el proceso de captura. Por ejemplo, si un formulario registra una edad incompatible con otras variables ingresadas, el sistema puede generar alertas automáticas para revisar la información antes de almacenarla definitivamente. La IA también nos puede ayudar a analizar respuestas abiertas, a clasificar comentarios, a identificar temas recurrentes y generar resúmenes preliminares de grandes volúmenes de información textual. Entonces, estas capacidades son las que contribuyen a mejorar la calidad de los datos desde el momento mismo de la recolección y nos van a ayudar a reducir significativamente el tiempo necesario para procesar información posteriormente. Sin embargo, al igual que ocurre con otras herramientas de IA, la supervisión humana continúa siendo indispensable para garantizar la validez y la pertinencia de los resultados obtenidos. Entonces, siempre recordemos que la IA es una ayuda, que quien guía es el investigador, el profesional, el humano.
Nuestro subtema 6, gráficos de control. La estabilidad también puede medirse. Los procesos rara vez producen exactamente los mismos resultados cada vez que se ejecuta. Siempre existe cierto grado de variabilidad. La pregunta importante no es si existe variación, sino si dicha variación se encuentra dentro de los límites aceptables o si refleja la presencia de problemas que requieren intervención. Entonces, los gráficos de control fueron desarrollados como herramientas estadísticas para monitorear procesos a lo largo del tiempo. Su objetivo consiste en distinguir entre la variabilidad normal de un proceso y aquellas variaciones que indican la presencia de causas especiales o anormales. En otras palabras, nos ayudan a responder una pregunta fundamental. ¿El proceso está funcionando como se espera o existe algún problema que requiere atención? Entonces, esta herramienta se utiliza ampliamente en manufactura, en gestión de calidad, laboratorios clínicos, hospitales e investigación científica, debido a su capacidad para detectar desviaciones antes de que se vaya a convertir en un problema mayor. Una gráfica de control nos va a permitir determinar si un proceso se mantiene estable en el tiempo. Mientras las observaciones permanezcan entre el límite superior del control y el límite inferior, el proceso se considera bajo control estadístico. Cuando un punto supera alguno de estos límites, existe evidencia de una causa especial de variación que debe de ser investigada. La importancia de los gráficos de control. Controlar procesos mejora la calidad de los resultados. La investigación científica depende de procesos consistentes y reproducibles. Cuando un procedimiento experimental, clínico o administrativo presenta variaciones inesperadas, existe el riesgo de afectar la validez de los resultados obtenidos. Entonces, los gráficos de control nos permiten monitorear continuamente el comportamiento del proceso y detectar cambios que podrían pasar desapercibidos mediante observaciones aisladas. Esta capacidad resulta especialmente valiosa en investigaciones longitudinales o en proyectos donde la calidad de los datos debe mantenerse durante largos periodos de tiempo. Por ejemplo, en un laboratorio clínico. Aquí es necesario verificar constantemente que los equipos produzcan mediciones consistentes. En estudios epidemiológicos puede ser importante monitorear la calidad de los datos recolectados a lo largo del proyecto. En investigaciones hospitalarias puede ser necesario controlar indicadores que están relacionados con tiempos de atención o cumplimiento de protocolos. Entonces, la principal ventaja de esta herramienta es que nos permite detectar problemas antes de que afecten significativamente los resultados. De esta forma, contribuye a fortalecer la confiabilidad y la reproducción de la investigación científica. Interpretación de gráficos de control mediante inteligencia artificial. La IA detecta anomalías. El investigador interpreta las causas. Los sistemas modernos de inteligencia artificial poseen una notable capacidad para analizar series temporales e identificar patrones anormales dentro de grandes volúmenes de datos. Cuando se aplican a gráficos de control, estas herramientas pueden detectar automáticamente desviaciones significativas, tendencias emergentes, comportamientos inusuales y posibles señales de alerta que requieren atención. Por ejemplo,
Un sistema de IA podría analizar continuamente indicadores hospitalarios y notificar automáticamente cuando se detecta patrones compatibles con deterioro del desempeño o incremento del riesgo operativo. Sin embargo, es importante comprender que la IA identifica comportamientos estadísticos, no nos explica necesariamente las causas. Entonces, esto le corresponde al investigador o al gestor analizar el contexto específico y determinar qué factores están provocando las desviaciones observadas. ¿Tenemos comentarios hasta aquí? Entonces, continuamos con nuestra actividad individual. Tienen nuevamente 5 minutos en su caso de estudio. Utilizan el prompt que se les proporciona. Analicen el diagrama de dispersión generado. Van a verificar si existe relación entre el tiempo de espera y la satisfacción del cliente y van a interpretar qué implicaciones tiene esta relación para la gestión de la empresa. Entonces aquí tienen su prompt. Son las 8:26 y tienen 5 minutos. Hola, doctora, buenas noches. Fíjese que me parece que a mí no me llamó. ¿Quién es? Marisa. Sí, Marisa Chicas. sí, correcto. Ahorita reviso. Gracias. Marisa. Entonces, esta frase resume de manera precisa el propósito de las herramientas estudiadas durante la sesión. Generar conocimiento no es suficiente. El conocimiento adquiere verdadero valor cuando puede comprenderse, cuando puede comunicarse y utilizarse para mejorar la realidad. Las herramientas clásicas de análisis y las nuevas capacidades de la IA tienen precisamente esta finalidad: ayudarnos a transformar datos en información, información en conocimiento y conocimiento en decisiones que generen valor para las personas y para las organizaciones. Como investigadores, nuestra responsabilidad va a consistir en utilizar todas estas herramientas con rigor metodológico, con pensamiento crítico y sobre todo con un compromiso ético para contribuir al desarrollo científico y al bienestar de la sociedad. Entonces, tenemos para finalizar les quedan algunas tareas. ¿Cuál es la utilidad del diagrama de Ishikawa para identificar las posibles causas de un problema? Esto es para que le vayan tomando foto y lo analicen ya ustedes posteriormente. No tiene valor, pero sí es importante estas preguntas que se las hagan, que las respondan. ¿Por qué el principio de Pareto nos ayuda a priorizar acciones de mejora? ¿Qué información nos proporciona un histograma sobre un conjunto de datos? ¿Qué tipo de relación permite identificar un diagrama de dispersión? ¿Y por qué es importante utilizar formularios estandarizados para la recolección de datos?
Entonces, por favor, sus actividades que realizaron el día de hoy solo tienen una grupal que tienen que subir con su grupo, incluyen sus nombres y las conclusiones de cada uno dentro de su documento. Y aparte están las individuales que realizaron en un solo documento. Van a dar las respuestas de sus 6 actividades y las suben a la plataforma, por favor. ¿Hay algún comentario, alguna duda? Doctora, perdone, fíjese que en el portal solo aparece la actividad grupal. Sí, ahorita que terminemos, se las abro para que ella suba. Doctora, perdone, con respecto a las actividades, todo lo que nos proporcionó la IA o únicamente la conclusión. Sus conclusiones. Perfecto, gracias. O sea, el ideal es que pongan, que ustedes hayan ido trabajando en un Word, lo que cada una de sus actividades. El ideal es que me remarquen su conclusión, por favor. O sea, todo lo que fueron trabajando lo fueron guardando de una vez. Pero, ¿lo colocamos como texto o capturas? Sí, lo pueden colocar como texto o como lo hayan trabajado, si fue una captura, lo agregan. Súper. Gracias, doctora, muy amable. Bueno, ya Doctora, con una pueden. pregunta. Sí, Disculpe. Silvia. Gracias. Subimos entonces las actividades que empezamos por grupo, que esa sí es general, y de ahí, por ejemplo, va mi nombre y mis conclusiones de las cuales. Luego va el nombre de otra compañera y sus conclusiones y así. En la grupal. O sea, tienen una Aparte, actividad grupal donde tienen que ir los nombres de cada uno y a qué conclusión llegaron cada uno en su primera actividad. ¿Qué les tocó a cada uno trabajar? ya, cada quien. Ujú. Y va a haber otro apartado donde van a estar las individuales. Sí, Bueno, gracias, doctora. muy bien. Bueno, ahorita ya pueden terminar de celebrar el Día del Padre. Bendiciones a cada uno de los papás del grupo. Es una gran tarea, una gran responsabilidad. Y sobre todo, educar con el ejemplo, ¿verdad? Que tenga un bendecido descanso. Nos seguimos viendo la siguiente semana. Pasen feliz noche. Gracias, doctora. Feliz noche. Feliz noche, doctora. Buenas noches.